Ok, bueno, pues bienvenidos a todos. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Guzmán González. Soy uno de los guías que trabajan en el Museo El Rincón de los Recuerdos, que se encuentra ubicado en las instalaciones del Hotel San Jorge, aquí en Tlatlauquitepec, Puebla. Estamos ubicados en Tlatlauquitepec, Puebla, en privada Jorge Guzmán Guerrero. Estamos en contraesquina de la Iglesia de la Asunción, a cuadra y media del Zócalo de Tlatlauqui. El museo es fundado por Jorge Alberto Guzmán Cosca, que inicia con este proyecto del Museo del Rincón de los Recuerdos como una pequeña colección de fotografías de aquí del pueblo, de algunos familiares, y con el paso del tiempo se fueron agregando más piezas. Al día de hoy tenemos más de 3,200 fotografías, las cuales tenemos en resguardo, y de igual manera tenemos piezas prehispánicas, prehistóricas, herramientas de trabajo, así como también colección de llaves, candados, cámaras fotográficas de video y algunas otras piezas más que están divididas en 4 secciones del museo. Una de las más especiales y una de las que más guardamos con cariño es la sección del Rincón de los Lara, en donde platicamos acerca de Agustín, María Teresa y los orígenes de dónde es que realmente son y qué tuvieron que venir a hacer aquí en el pueblo. Este es el Rincón de los Lara. Aquí platicamos acerca de los orígenes de Agustín Lara, este gran cantautor, compositor mexicano. Platicamos sus orígenes, ya que hay diferentes versiones acerca de dónde nace, si es que nace en la Ciudad de México, si es que nace en Tlacotalpan o si es que nace aquí en Tlatlauqui. Aquí platicamos un poquito acerca de él, de su papá y de sus 2 hermanos, María Teresa y de Joaquín. Adicional a eso, también los invitamos como a los jóvenes que nos visitan y les platicamos acerca de lo que es el tocadiscos. En el tocadiscos les explicamos cómo sus papás y más seguramente sus abuelos reproducían música, escuchaban a sus artistas favoritos y cómo es que tenían que reproducir los discos. ¿Okay? En esta fotografía observamos a Agustín tocando el piano y tiene una dedicatoria en la que menciona: flaca, manos a la obra, tú solamente escucha, Agustín. Esto haciendo alusión a que tanto Agustín como María Teresa participaban de manera conjunta en las obras que trabajaban. Existen muchas canciones que se le atribuyen a la autoría de María Teresa, como lo es Solamente una vez, Adiós Nicanor, entre más de 50 obras. Claro. En esas fotografías que se ven medio chistosas, con trajes muy exagerados, es debido a que Agustín, María Teresa y obviamente sus amistades, que dentro de ellas había muchas celebridades, hacían convivencias, se reunían y hacían como pequeños sketch enfrente de todos los demás, hacían improvisación, hacían imitaciones, y para ello pues obviamente también se disfrazaban para que fueran más ad hoc a ese momento. En esta sección de fotografías tenemos una fotografía de María Teresa cuando era joven, tenía aproximadamente unos 15, 16 años, y en las demás fotografías podemos observar de igual manera a María Teresa, pero en este caso ya aquí en Tlatlauqui, mayor, y sobre todo con su esposo Nicanor Guzmán Guerrero, inspiración para la canción de Adiós Nicanor.
¿De dónde nos acompañas? De San Miguel. De hecho, no me lo vas a creer, pero se pensaba, en algún momento tuvimos un taller con el director de la Casa de Cultura de San Miguel y nos trajeron este piano. Estaba planeado para ser donado a la Casa de Cultura de San Miguel. Lamentablemente cuando nos lo trajeron ya no estaba en funcionamiento, está en corto, y la persona a la que le preguntamos, con la que nos asesoramos si valía la pena el que se les donara así para que se mandara a arreglar, nos dijo que ya no valía la pena, los arreglos eran muy, muy caros, y que aparte no tenía el suficiente volumen como para poder dar clases. Aquí podemos encontrar tanto piezas prehispánicas como prehistóricas. Podemos encontrar nódulos de hierro, podemos encontrar estalactitas, estalagmitas, así como estas piezas que hay personas que les llaman agua fosilizada o que vienen siendo al final del día estalactitas o estalagmitas que en algún momento estuvieron en alguna cueva. Lamentablemente ya no es así. Estas fueron encontradas en minas de rocas que al momento de extraerlas ya ni siquiera estaban en una cueva, ya que esto que les voy a platicar pasó hace millones de años. La cueva se forma, se erosiona, se forman estas piezas, y en el paso de los años y los movimientos en las placas tectónicas nuevamente se vuelve a mover, la cueva se viene abajo, todo queda sepultado, se vuelve a formar roca, y ya millones de años después se abren estas minas de roca en donde encontramos estas piezas. En el caso de las piezas prehispánicas, se han encontrado en diferentes partes de la región. Algunas de ellas son piezas originales, y también tenemos réplicas o artesanías. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya nos ha asesorado en cuáles son piezas auténticas y cuáles son réplicas o artesanías. En esta sección del museo tenemos herramientas de trabajo de diferentes oficios: talabartería, peletería, carpintería, así como también herramientas para trabajar el campo y algunas otras piezas como son imprentas y teléfonos, básculas, balanzas y romanas. En los recorridos habituales explicamos parte del funcionamiento de estas piezas, ya sea a los pequeños o a los más grandes. Ok, en esa parte de esta sección de herramientas tenemos algunas herramientas con las que se trabajaba el campo, así como cautines. Lo más interesante de todo es esta pieza que tiene la firma del artesano, que esto servía para garantizar ese trabajo, para darle una marca, un renombre, y de esa forma, si se necesitaba una garantía o si alguien quería comprar una pieza del mismo artesano, ya sabían a quién buscar. Ese teléfono que en algún momento fue blanco es un teléfono de construcción alemana que fue utilizado en plataformas petroleras o en minas. Tenía una doble función: tanto podía resistir una explosión y el fuego, como de igual manera venía sellado herméticamente para que de esta manera, si en una mina encontraban los trabajadores, en este caso los mineros, encontraban un depósito de gas natural, el mismo mecanismo del teléfono no produjera una chispa interna, y por lo cual produjera un accidente. Es una nena chiquilla por ahí, ella hizo es del taller de Atempa, el taller infantil. Más o menos tenemos pequeños desde los 7 años hasta los 11. Ella fue la autora.
También tenemos algunas técnicas en óleo, que son las que están en la primera sala. En esta sección del museo les tenemos en exhibición armas, tanto armas blancas como armas de fuego. Algunas de ellas todavía en funcionamiento, como lo es este rifle Winchester semiautomático de la época de 1840 y algo, si no mal recuerdo. Tiene la fecha grabada en su empuñadura, y para más o menos ponerle una fecha de cuándo fue ocupada esa arma, es más o menos en la época en la que Benito Juárez era presidente. ¿Puedes contar un poco de las armas, de las espadas? Claro, en este caso, la mayoría de las que están ahí son armas nacionales, son de manufactura, tienen esa forma como curva, porque debido a las películas tenemos la idea de que pudieran ser árabes, pudieran ser moriscas. Hay que considerar que México estuvo bajo la conquista de los españoles, y los españoles a su vez estuvieron, gran parte del territorio español estuvo ocupado por los árabes. Entonces, tanto nosotros recibimos influencia de los españoles, como también los españoles recibieron influencia de los árabes. Claro, en cada uno de los rincones con los que cuenta el museo, tenemos piezas que van a llamar la atención de algunos pequeños o de algunos más grandes. En esta en particular tenemos una pequeña colección de cámaras fotográficas, de video, que en aquel entonces era el top de la tecnología, y que al día de hoy pues obviamente todo lo tenemos en nuestro celular. Pero anteriormente era eso lo que ocupaban las personas para poder capturar esos momentos especiales, o en su momento para hacer películas, porque hace mucho tiempo las cámaras fotográficas y las de video eran dos aparatos diferentes. Atrás de mí cuento con lo que son estos frascos de vidrio, estas botellas de vidrio, que al día de hoy pues podríamos llamarlas garrafones, pero de igual manera reciben el nombre de damajuanas. El uso principal que se le dio fue para macerar aguardiente con hierbas, o para macerar aguardiente con frutas de temporada, para que de esa manera se hicieran los vinitos que se fabrican en toda la región de la Sierra Nororiental. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que estos garrafones si estaban bien lavados, bien limpios, no guardaban ningún tipo de bacterias. Por lo tanto, fueron empezándolo a usar para transportar o para resguardar agua en las casas, y esto da pie a que se construya lo que son los garrafones de plástico. Okay. El reconocimiento que tengo aquí a mi derecha es cuando invitan a Tlatlauquitepec a participar en el 20º Festival del Mole Poblano. Pero tenemos un pequeño detalle. Resulta ser que aquí en Tlatlauqui, como en gran parte de la región, no consumimos el mole poblano, consumimos el mole ranchero. Este mole que es más picosito, que no lleva tanto chocolate, que muchas veces, mejor dicho, no lleva chocolate, no lleva galleta, no lleva almendras, no lleva estos ingredientes, estas especias, si es que también se puedan llamar así, que lo hacen dulce. Entonces participamos con el mole ranchero, el mole picoso de aquí de Tlatlauqui, y en este 20º Festival del Mole Poblano organizado por la Canirac, nos invitan después del tercer día del evento
que ya está por acabarse, los organizadores se acercan a nosotros, nos dicen que nos esperemos porque va a ser la premiación para ver quién trae el mejor mole. Nos esperamos sentando que lo iba a llevárselo cualquier otro de los que llevaron mole poblano, y para sorpresa de todos, Tlatlauqui se lleva el primer lugar. Esto en el 2011. Esto da pie a que a muchos de los participantes, a muchos de los que fuimos al evento del mole en Puebla, se nos terminó de prender el foquito, y para 2012 Tlatlauquitepec obtuvo su nombramiento como pueblo mágico. Como bien lo mencionaba hace unos momentos, cada uno de los rincones, cada una de las salas guardan elementos que nos comparten adicional a información, nos comparten también recuerdos. En este caso, este sillón de barbero, de peluquero, fue donado por una de las familias de aquí de Tlatlauquitepec, fue traído aquí al museo, y entre pláticas y pláticas, mi papá, que es el fundador, resulta ser que en esta silla le cortaron el cabello a 4 generaciones de mi familia, siendo yo el último. Fue mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y a mí. Nada más que a mí, todavía estaba muy pequeño, muy joven, me tuvieron que poner aquí una tablita y cortar el cabello, esto para que precisamente el peluquero alcanzara y no le obstruyera la misma silla. Esta es una cuna tradicional, así es como se colgaban en las casas. Se colgaban de esta manera y tenían estos pequeños orificios a los costados para que desde donde estuviera la mamá o quien cuidara al bebé pudieran estarlo arrullando sin necesidad de estar cerca de la cuna como tal, ¿vale? Y ahorita, para que la cuna se vea un poco más realista o se vea mejor para el funcionamiento que tenía, tenemos un pequeño muñeco en la parte de adentro. Ese muñeco está hecho de papel periódico y de yeso. Estamos hablando que ese muñeco, para darle una fecha aproximada, fue en la misma época en la que salieron las famosas muñecas de Sololoy. Unas muñecas que eran de un plástico especial. Este material se llamaba celuloide. El celuloide, cuando llegan a México, estas pequeñas muñequitas tenían el nombre de Celluloid Dolls. Pero como los mexicanos siempre hemos sido muy buenos para la pronunciación del inglés, en vez de decirles celluloid dolls o muñequitas de celuloide, se les llamó muñecas de Sololoy. La peculiaridad que tenía el celuloide era que era muy frágil, y lo primero que se le rompía a las muñequitas eran las mejillas. Si se caía, lo más seguro es que se le rompieran las manos o los pies. Y de igual manera, esa muñequita comparte la misma peculiaridad. Si se le llegaba a caer a la niña que lo tuviera, lo más seguro es que se quedara sin muñeca. Ya, ok. Cuando mi papá, que es el fundador, el señor Jorge Guzmán Cosca, inicia la recolección de piezas, de fotografías, para formar parte del Museo El Rincón de los Recuerdos, empieza a encontrar fotografías de algunos familiares. Algunas ya sabía quiénes eran, algunos fue investigándola con las mismas personas que se lo habían dado, o las personas que nos visitaban de igual manera nos podían compartir información. De hecho, nos siguen compartiendo información. Pero poco a poco se fue armando este pequeño árbol genealógico en el que mi papá pone en la parte central a sus papás, el señor Jorge Alberto Guzmán Guerrero, y a la señora Rosa María Koshka Melgarejo. De igual manera, en la esquina superior derecha están 2 de sus abuelos, en este caso mis bisabuelos. El señor Jorge Alberto es Jorge Guzmán Guerrero, y la señora Hermelinda
Guerrero Aguilar. Los dos cuadros que están aquí separados vendrían siendo dos de mis tatarabuelos, y en la parte superior tenemos a mi chosma, que vendría siendo mi tatarabuela. Esta última sala es la que nosotros nombramos como una casa tlatlauquense. En esta sección de la sala tenemos un pequeño taller de costura en el que tenemos máquinas de coser, tenemos una pequeña colección de botones que anteriormente se tenían que tener para que se pudieran arreglar diferentes prendas. Al igual tenemos, o mejor dicho, de igual manera tenemos lo que es esta pieza que es bastante curiosa. Muy probablemente los pequeños no la conozcan, los más grandes sí sepan de qué se trata. Era una herramienta para poder arreglar lo que eran los calcetines. Antes, si le salía un hoyito, no era como que ya se tiraran, porque eran prendas hasta cierto punto caras. Esto se metía en el calcetín, de aquí era que se empezaba a surcir y los calcetines se arreglaban cuantas veces fuera necesario. De igual manera tenemos lo que son planchas en diferentes construcciones. Tenemos las que se metían al carbón, a las que les metían carbón, así como también de las primeras planchas eléctricas que salieron al mercado.